Entonces, ¿quién es el representante del salón? ¿El doctor qué? ¿David qué? ¿Javier qué? ¿Tinjaca? Entonces, lo primero es que el doctor Tinjaca más o menos cada 20 minutos nos va a interrumpir como para que descansemos 1 o 2 minutos para que no sea tan estresante la cita. Ahora, no me acuerdo de lo que yo de la música y una meditación reggaetonera. La otra es que les voy a pedir, en mi clase ustedes pueden comer alimentos, tomar algo, inclusive pueden echar un motos. Eso a mí no me molesta para absolutamente nada. Lo único que les voy a pedir de favor es que no saquen los celulares. Y básicamente lo digo es por mí, porque cuando yo veo un celular automáticamente me desconcentro. Entonces, al doctor que vea sacando un celular, le voy a pedir amablemente que se salga y que no vuelva a entrar. ¿De acuerdo? Eso es lo otro. Lo otro es que en la debida cortesía de ustedes con respecto a mi clase, ustedes pueden hacer todo tipo de preguntas que quieran. Igual yo termino la charla y la subo completamente al mundo, ¿sí? Entonces lo que quiero es que entiendan esto, porque este módulo, aunque ahorita es interesante que este módulo va a empezar ahorita, pero va a parar porque tiene que seguir con el módulo de bacterias, ¿sí? Entonces los quiero como muy tranquilos. Yo literalmente soy muy tranquila, ¿sí? Entonces los quiero así supremamente tranquilos, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ahora, este módulo es un módulo un poquito diferente a los módulos precedentes porque este módulo no es de fisiopatología. Entonces tenemos que empezar con una cosa. Dos conceptos que deben tener claros, y es qué es un patógeno, qué es un agente etiológico patógeno y qué es un agente etiológico virulento. Increíblemente los dos conceptos se interrelacionan mucho cuando uno habla de bacterias o infección bacteriana, cuando habla de infección viral e inclusive cuando habla de infección parasitaria. Pero cuando uno habla de infección micótica, la cosa cambia, ¿sí? ¿Cuál es el término de un patógeno? Un patógeno es un microorganismo que es capaz de producir enfermedad, ¿sí? Y un agente etiológico virulento es la capacidad de ese agente etiológico de ser patógeno, ¿sí? Claramente parecen relacionados, pero en el caso de los hongos y en el caso de la enfermedad o la infección fúngica, los agentes etiológicos per se no son virulentos, son patógenos. Por tanto, esta clase, todo el módulo de micología, no se enfoca desde el punto de vista fisiopatogénico como lo que estamos viendo, sino lo enfocamos desde el punto de vista clínico, ¿sí? Desde el punto de vista del paciente, porque aquí no importa básicamente la virulencia. Entonces es un poquito fuera de contexto. La otra connotación es que aquí les enseño a evaluar interconsultas clínicas. Los casos de interconsultas entran en el Moodle, enseguida los presentemos. Desafortunadamente, este es lo que van a ver conmigo. Ahorita solo vamos a ver la primera parte, intentemos ver la primera parte, pero la parte de interconsultas, la discusión de las interconsultas, pues por aquello de la situación de paro y todo eso, pues tradicionalmente la discutían conmigo, los casos clínicos. Literalmente nos quitaron esa parte, no por maldad. Esa parte la van a discutir con sus profesores de laboratorio. Y vamos a tratar de hacer, yo les voy a presentar algunos casos clínicos de nuestro grupo, como para que lo tengan claro, porque la evaluación que es teórico-práctica es de interconsultas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿vamos hasta ahí? Empecemos entonces. Cuando uno habla de enfermedad, uno habla de intrínsecamente la humanidad, ¿sí? Desde que los grupos humanos se volvieron poblaciones, grandes poblaciones, llegó la enfermedad infecciosa, ¿sí? Y la enfermedad infecciosa tuvo una fuerte connotación en el cambio y la modificación de la historia, ¿sí? Eso se demuestra sobre todo en las pandemias, y ahorita que salimos hace ya 3-4 años ya larguitos de la pandemia del coronavirus, que literalmente
cambian estados, cambian movimientos, cambian modos de pensamiento, cambian costumbres y son capaces de trasladarse entre continentes. Lo que sí es cierto es que hay cada vez pacientes más graves. Hay cada vez pacientes más graves susceptibles de tener enfermedades infecciosas y hay cada vez mayor prevalencia de enfermedades oportunistas, ¿sí? Y dentro de las oportunistas, las enfermedades micóticas se mandan la parte. ¿Qué podemos decir de esto? Lo primero que vamos a ver es ¿qué es un hongo? Lo interesante de contestar esta pregunta es que un hongo es un reino totalmente aparte. El reino fungi es un reino totalmente separado del reino bacteria y del reino virus, que tienen realmente la misma raíz. Es un reino totalmente aparte. Es extraordinariamente diverso, que se ha demostrado que tiene más de 200 órdenes y más de una docena de filas, ¿sí? Literalmente los hongos modifican lo que hacemos, lo que comemos, ¿sí? Como pensamos. Si no fuera por los hongos, pues nada, no tendríamos vino, cervecita, queso, pan. Si no fuera por los hongos, no tendríamos antibióticos, ¿sí? Es así de prevalente los hongos. Si no fuera por los hongos, ni siquiera teníamos antimicóticos. Ahora, lo primero que vamos a ver es este video. Este video es... Este es un video de TikTok y son de hongos macromicetos. ¿Escuchan? Y el problema es que son protocolos de actuación. ¿Quieren morir? Es que no está conectado el audio. Este video es de TikTok y lo que están escuchando es el sonido de edad de los hongos macromicetos. Así se ven, son extraordinariamente diversos y especiales. Y uno se pregunta, ¿estos son hongos? ¿Sí? Los hongos macromicetos, los hongos de Contreras, los hongos que uno se come, los hongos champiñoneros, los hongos que uno ve, los hongos de Mario Bros, que se llaman Amanita muscaria. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. Esto es un hongo, este es el famoso matamoscas, este se llama Amanita muscaria. Le llaman matamosca porque este es un hongo que es alucinógeno y toxinogénico, ¿sí? Le llaman de matamoscas porque las mosquitas se atraen con los metabolitos secundarios que expelen las fronteras y literalmente caen noqueadas. Y este es el más famoso, este es el de la escena de Mario Bros. Esto es un hongo, claramente. Estos son hongos, estos, los hongos champiñoneros, los agaricales que uno consume habitualmente. Julio, ¿no tuvo sonido? Sí. No, mira. Perdón, doctores. Mira, no está sonando ahí, pero no es.
esa baba que está sacando es totalmente nociva. Entonces, perdonen estos son hongos claramente. Estos siguen siendo hongos. Estos que básicamente destruyen todo material perecedero, ese polvito verde, yo creo que todo el mundo ha tenido que ver, si se conoce como aspergillus, también es un hongo, ¿sí? Y el término hongo los involucra a todos. Estos de las frutas, este polvito también es aspergillus, ¿sí? Y el de las frutas dulces, que es como una lama, se llama mucor, ¿sí? Ahora quiero que entiendan una cosa. Un paciente con un trasplante de pulmón que tiene aspergillosis invasiva tiene una tasa de mortalidad por encima del 90%, con o sin tratamiento. O sea, que tenga este hongo aquí, este polvito tan inofensivo. Y un paciente que tiene una mucormicosis, o sea, esta lamita, que es como algodón, tiene una mortalidad casi del 100% a las 24 horas. Ese es el problema de los hongos. Ahora, todo el mundo sabe diagnosticar los hongos, inclusive las propagandas, ¿sí? Estos se llaman onicomicosis complicadas. Estos son hongos. Ahora mi pregunta es, ¿eso puede ocurrir? ¿O uno puede crecer un champiñonero aquí? ¿Por qué no? Ahí está cuando pero ¿por qué no? Todos se llaman hongos, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hacer la primera diferencia. Quiero que miren esto. Este es un colega de la costa, ¿sí? Y esto fue una moda de TikTok hace como 2 años. My little pussy, my little pussy. ¿Qué han visto mis ojos? Obviamente para los oftalmólogos eso era de músico. Entonces lo primero que vamos a ver es la diferencia entre estos hongos champiñoneros y los hongos que afectan al material del cerebro. Y eso tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Ambos tienen incidencia en patología humana, ¿sí? Pero la diferencia radica básicamente en el tamaño, ¿sí? Y en el modo en que producen las infecciones. Esa es la gran diferencia. El término hongo, fungi, los involucra a todos. Pero cuando uno ve estos hongos de Contera, ¿sí? Y uno le saca estos que tiene al interior, que son láminas, se llaman laminellas, ¿sí? Y uno las ve, las saca, tiene una serie de estructuras redondas que se llaman esporas, ya vamos a hablar algo más de eso. Lo que estamos viendo literalmente, aunque suena un poquito fuera de a lo absurdo, estamos viendo un hongo embarazado, literalmente. Y cuando nosotros nos comemos una garical, nos estamos comiendo un hongo embarazado, ¿sí? Literalmente. Entonces, el término hongo incluye un número amplísimo, casi no se han descubierto todos, de microorganismos que ciertamente están emparentados. Y lo primero que vamos a separar es los términos. Los que se ven así, con contera, que claramente son visibles, se llaman macromycetos. Tienen contera, tienen talo, ¿sí? Un tamaño considerable. Pero los hongos que literalmente necesitan para identificarlos un medio de cultivo, ¿sí? Y un microscopio de luz para ver las estructuras se llaman micromycetos, ¿sí? Esta es una caja de agar y aquí vemos los hongos micromycetos. ¿Vieron el pan, la fruta y las fresas? Esos son hongos micromycetos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿cuál es la función tanto de los macromycetos como los micromycetos? Los hongos a nivel mundial, a nivel universal, son los encargados de degradar la materia orgánica preformada. Si no fuera por los hongos, nosotros estaríamos llenos de basura hasta aquí. Esa es la función de los hongos y están claramente diseñados, genéticamente diseñados para eso, y solo se adaptan bajo las condiciones favorables, ¿sí? De tal forma que per se los hongos no producen enfermedad, ¿sí? Esa es la razón por la que cuando uno habla de infección fúngica, uno ni siquiera ve el hongo como tal, como vienen acostumbrados a ver la fisiopatología de las bacterias y los virus, en el que está Fiestrecto y esto. Aquí nosotros lo que vamos a ver es el estado de inmunocompromiso o el factor de riesgo o la comorbilidad del paciente. ¿De acuerdo? Ahora bien,
micromicetos. Y los hongos micromicetos, los hongos que necesitan como una base para aferrarse y un microscopio de luz sobre todo para identificarlos. Y esos son los que vamos a ver desde el punto de vista infeccioso en este módulo. Ahora bien, miremos nuestro mismo contexto. Se estima que nuestro cuerpo habita miles de millones de hongos. Hablemos algo de cifras. Se dice que en el cuerpo humano normal, de 1,5 a 3 kilos de peso son microorganismos, ¿sí? Eso es más del peso de órganos grandes como el cerebro o el hígado. Solo son bichos, literalmente. Y de esos bichos, casi 3/4 partes son de hongos. Cuando hablamos de cándidas, ¿sí?, que involucran mucosas, estamos hablando aproximadamente de 400 diferentes especies de cándida, ¿sí? Es decir, que el cuerpo humano le da cierta acogida, inmunológicamente hablando, y le da prosperidad a toda esta colonia de microorganismos. Es más, cumplen un rol ecobiológico directo. En el caso de los hongos, a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal, pues son los encargados de degradar la materia celulosa, son los encargados de degradar, por ejemplo, los productos cárnicos, los productos lácteos. Esa es la característica. Primero, que están en nuestra flora, y segundo, que el contacto es permanente. Ahora, hay una gran diferencia de los hongos contra las bacterias. Los hongos, a diferencia de un caso que vamos a ver cuando veamos candidiasis, los hongos no se transmiten, por lo tanto los pacientes no se cuarentenan. No es como en el caso de las infecciones por tuberculosis, ¿sí? En este caso, tal vez los únicos que tienen esa como connotación de transmisión directa por contacto son los dermatofitos, las infecciones de uñas, ¿sí?, y las candidiasis, ¿sí? De resto, en general, no se transmiten. Es decir, el que produce la enfermedad es el hongo de la microbiota propia del paciente o el hongo que inhalamos. Eso es lo que tiene que quedar constante, ¿sí? Están tan intrínsecamente relacionados, ¿sí?, pero siguen siendo un poco apreciados, poco estudiados. ¿Por qué? Tal vez por su carácter oportunista. Y los hongos entraron en el ruedo aproximadamente hace 50 años, el estudio fue hace 50 años, yo me volví famosa hace aproximadamente 15 años. Y es porque sencillamente, no porque el hongo fuera más malo, ¿sí?, sino porque el avance médico y el avance en sostenimiento vital de los pacientes ha hecho que estos hongos se adapten y se vuelven oportunistas. Ese es el problema de los hongos, que pasan a ser amigos cómodamente situados, ¿sí?, a ser oportunistas que simplemente se aprovechan de la oportunidad. El uso de antibióticos de alto espectro quita todo el rango de ese espacio de las bacterias, y ese rango lo cogen los hongos. Es así de directo. Entonces, ante la innumerable cantidad, ¿cómo es posible que no nos enteremos? ¿Por qué? Porque sencillamente, díganme, doctor. ¡Ay, qué emoción! Descansen un minuto, por favor. Supongo que no quieren preguntar hasta ahora. Doctor, ¿cómo se llama el de la fresa? Díganme. Sí, se llama micetismo. Como estado patológico se llama micetismo, y vamos a ver algo de eso, pero para que lo conozcan. Pero como enfermedad infecciosa, los micetismos no se consideran, porque producen enfermedades hepáticas y gastrointestinales por ingestión. Y literalmente, cuando uno ingiere, literalmente lo primero que se tira es el hígado, el segundo los riñones, pero casi automático, ¿sí? Pero en esta clase, como es infecciosas, pues no lo vamos a ver, pero les voy a mostrar qué son micetismo, micotoxicosis, los estados alérgicos, hiperalérgicos, y entramos directo a micosis. Dígame, doctor.
Entonces vienen siendo, sí, no tanto por intoxicaciones, porque las intoxicaciones serían micotoxicosis, ¿sí? Que vienen siendo consumir productos que están alterados por los metabolitos secundarios de los hongos. Ahorita les muestro cómo se ve eso. Es diferente a ingerir un macromiceto a ingerir, por ejemplo, un producto que esté contaminado, no por el hongo, sino por lo que expele el hongo, que se llaman metabolitos secundarios. ¿Listo? Macromicetos. Y los que habitualmente nosotros consumimos acá son los agaricales. De tanta cantidad de hongos que uno tiene en el cuerpo humano, ¿sí? ¿Cómo es posible que no nos enteremos que están ahí y de que pueden producirnos una enfermedad, y una enfermedad catastrófica que mortalidades pueden alcanzar hasta el 100% en el paciente inmunocomprometido, por ejemplo? Estamos hablando del paciente con una malignidad hematológica, paciente en UCI, paciente trasplantado, recién nacido, persona seca. Sencillamente porque las barreras naturales que vienen siendo la piel y las mucosas son súper efectivísimas para los afrófitos microambientales. Y aún si pasa, a nivel de pulmón y tracto gastrointestinal, la defensa está súper coordinada. Y si aún eso falla, hay una respuesta inmune innata que los detiene. Y eso se llama el neutrófilo. Había un profesor de hematología mío que decía que si uno tiene neutrófilos, no tiene hongos. Y es así, ¿sí? Entonces, sin embargo, los hongos han entrado desafortunadamente en el desprestigio porque varios brotes han llamado la atención sobre estas enfermedades, las enfermedades invasoras. Antes de la segunda década del siglo XX eran megas reportes de casos algo anecdóticos, pero entonces empezaron a ver las fallas en los sistemas sanitarios. En los sistemas sanitarios, y esperen que me empiece a quitar la ropa, otra tendencia natural que yo tengo. En los sistemas sanitarios, las deficiencias en los sistemas sanitarios, en inyectar por lo menos fármacos contaminados o en el trasplante de órganos contaminados, pues esos brotes han llegado a la voz pública y ahora se habla del hongo negro. No sé si escucharon hablar del famoso hongo negro, que no es un hongo negro, es un hongo blanco. ¿Recuerdan la fresa con la gotita? Ese es el famoso que produce el síndrome MAP, mucormicosis asociado a COVID-19. ¿Sí? Lo que pasa es que en estos pacientes es una de los últimos síndromes clínicos que vamos a ver, que es cigomicosis. ¿Sí? Literalmente producen un estasis venoso y produce una zona de necrosis que es muy característica. Entonces todo el mundo lo asocia con el hongo negro porque lo característico en estos pacientes es que hagan un área de necrosis extensa, y cuando tienen un área de necrosis extensa son básicamente 16 horas que uno tiene para luchar para que no se lo lleve el paciente. Ese es el famoso hongo negro. Y aspergillus, ¿se acuerdan la naranja con ese polvito verde? En COVID se hablaba de lo que se llamaba la enfermedad CAP, que era aspergillosis pulmonar asociado a COVID. Eso tristemente fue de lo último, yo creo que de los 32 pacientes con capa que tuve en COVID, 32 se murieron, desafortunadamente. Y uno a la luz de hoy, uno no sabe si fue por el aspergillus, si fue por el estado de inmunosupresión del paciente con corticoides, ¿sí? O era sencillamente que el virus hacía inmunomodular el sistema inmune y hacía que el hongo se volviera más agresivo. Todavía nadie se ha explicado qué eran estos pacientes con capa, pero todos se nos murieron. De los MAC que hubo reportado aquí en Colombia, que fueron 16,
Yo vi directamente solo 7 y desafortunadamente los 7 se murieron. ¿Sí? O sea, es así literalmente cuál es el problema. Otra característica, y es que los hongos siguen siendo un problema terapéutico importante por una razón, y es que lo tienen que tener muy claro. Frente a 147 antibióticos licenciados para tratar las infecciones bacterianas, para tratar las infecciones micóticas solo hay 12. ¿Sí? Y si uno le pone a eso, que si son 12, pero solo son 3 familias, ¿sí? Literalmente si sale un antifúngico resistente, se saca toda la familia, entonces las opciones terapéuticas son mínimas, ¿sí? Ahorita vamos a hablar más adelante de los problemas de diagnóstico temprano, los problemas de las características de manejo de la enfermedad de base del paciente, del aumento de la resistencia, más encima ahora los hongos se están volviendo resistentes a estos fármacos. Es realmente un problema. Por fortuna, aunque es lo que se dice, aunque las infecciones fúngicas son muy frecuentes, las enfermedades fúngicas invasoras, que es la especialidad del grupo y es básicamente lo que yo trabajo, es muy raro, menos mal porque tendríamos un gran problema, ¿sí? Ahora bien, miremos algo de las características fundamentales. Yo sí no les voy a hablar mucho de taxonomía y eso no porque le tenga soberano respecto al asunto, sino que como nuestra clase es un poquito diferente, pero hay cosas que tienen que tener claras de aquí y quiero que las tengan claras y quiero que me digan si las tienen claras. Lo primero es en cuanto a características fundamentales, miremos dos cosas, ya se los había dicho. Omnipresentes cosmopolita alteran fundamentalmente la vida, son el grupo de microorganismos más abundantes, son más abundantes que las bacterias, los virus y los parásitos y los protozoos, ¿sí? Son autosuficientes, saprófitos, tienen una capacidad de adaptación como ninguna, capaces de colonizar casi cualquier lugar, casi cualquier nicho anatómico, pero esa capacidad de colonizar hace que tengan la capacidad de percibir y aprovecharse de la más mínima alteración. Realmente la enfermedad ocurre es cuando hay alguna alteración inmunológica, sobre todo en el paciente, si no, no ocurre. O sea que es incidentalmente solo en el 1%, 99% no ocurre. Ahora bien, miremos las características generales. Los hongos son células eucariotas, como todos los eucariotas tienen lo que se llama un núcleo o las características de un núcleo. En general pueden ser unicelulares y pluricelulares, ya vamos a ver más adelante de morfología fúngica. La característica básica, el objetivo general de los hongos es que son heterótrofos por absorción. Pero hay una cosa que los hace ser hongos, la característica de la pared y la característica de la membrana, ¿sí? Casi los únicos microorganismos que tienen pared fuera de algunos parásitos son los hongos. Y esa pared tiene quitina, ¿sí? Tienen tanto los hongos macromicetos como los micromicetos. Eso es reino Fuchs. Ese es el código de barras del reino Fuchs, ¿sí? La pared le da estabilidad, le da forma, le da rigidez y le da protección. Lo otro que tienen es que en la membrana tienen un esterol que se llama ergosterol, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vieron bacterias que la bacteria tenía peptidoglicanos, que eran gram positivos y gram negativos? Pues aquí no, aquí lo que tienen es ergosterol, ¿sí? Y esas dos características es lo que hace ser hongo, pues no forman tejidos, no se mueven, tienen ciclos de vida de reproducción sexual asexual, que ya vamos a ver algunas características de ellos. En general les gusta el azúcar, ¿sí? Y en general les gusta el oxígeno. Cuando uno los compara, si se dan cuenta, inicialmente como se veían grandes, sobre todo los macromicetos, el estudio de los hongos inició por los botánicos, fueron los que los clasificaron. Pues claro, se veían al lado de las plantas de los árboles, inclusive hacen asociaciones como son micorrizas y líquenes, entonces pensaban que eran plantas, pero una característica que los hace ser diferentes a las plantas y es que no tienen cloroplastos, ¿sí? O sea, no tienen esa fuente para tener hidratos de carbono y descomponer los hidratos de carbono, ¿sí? Eso automáticamente los saca a ese nivel. Miremos cuál es la diferencia con las bacterias. Pues la principal diferencia es que es un eucariota, ¿sí? Entonces lo que más se parece a un hongo es a las células eucariotas de los animales y de los humanos, ¿sí? Tanto las células
judicial, y es que casi todos los fármacos antifúngicos cuando se manejan tienen interacciones medicamentosas y efectos adversos por esa relación que tienen del colesterol, para terminar la epopea. Ahora bien, básicamente los ciclos de vida de los hongos son básicamente parecidos al de las bacterias, tienen una forma de filamento. La reacción medicamentosa es que, por ejemplo, si uno va a usar, por ejemplo, un fármaco, en este caso un antifúngico o butericina, toca mirar, por ejemplo, que el paciente no le estén dando rifampicina o ciclofosfamida porque entonces baja los niveles, ¿sí? Y el paciente puede tener reacciones eruptivas, eso es una reacción medicamentosa. Yo, valga la aclaración, yo les voy a dar algo de farmacología y algo de imágenes diagnósticas, porque esto es muy importante, aunque ustedes el próximo semestre van a ver esto, pues aquí lo van a ver porque creo que solo lo ven conmigo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algo de reacciones medicamentosas y efectos adversos. ¿Listo? Buena pregunta. ¿Quedó? Ah, bueno. Entonces recuerden, hay dos formas de reproducción sexual. Dos ciclos de reproducción, una sexual y una asexual. ¿Sí? Como todo, los taxones le encanta complicar a uno la existencia, tienen sus nombres de acuerdo al taxón. Cuando son formas de reproducción sexual, se llaman fases telomórficas, ¿sí? Y aquí hay intercambio genético, es un proceso meiótico que en general ocurre en condiciones adversas y en general ocurre en el medio ambiente. Recuerden que los hongos son saprófitos microambientales y en general la reproducción sexual son de muchos champiñones negros, de hongos basiodicetos, de hongos agaricales. Pero hay una reproducción asexual que se conoce en este estado como anamorfa y es para continuación de la especie. Es un proceso mitótico que ocurre en condiciones favorables y esta reproducción asexual es la que tiene implicación más en patógeno humano. Tanto la reproducción sexual como la reproducción asexual lo que producen es básicamente una espora o conidio, que ya vamos a ver qué significa eso, son las unidades de generación. Entonces, para completar, podemos decir que cuando hay reproducción sexual o telomórfica, hay unión de núcleos compatibles, hay plasmogamia, cariogamia, meiosis, y entonces hay talo positivo, talo negativo, se unen, compatibilidad, plasmogamia, cariogamia y meiosis, y se producen unidades generacionales con la mitad de la información de uno y de otro, tal cual. ¿Sí? En realidad, estos no tienen tanta implicación en la enfermedad humana, pero sí necesitamos ese término para que vean esto de taxonomía, ¿sí? Cómo se clasifican por la formación de esporas asexuadas, porque necesito que ahorita más adelante lo tengan presente. ¿Listo? Y la reproducción asexual o anamorfa, en que son clones perfectos, solo un talo es el que produce clon, 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 clon. Es la más importante en generación de una enfermedad infecciosa y en humanos, ¿sí? Y producen esporas asexuadas. Quiero que miren esto. Entonces, la taxonomía sirve para, pues aparte para mortificar y no dejarla a uno dormir, ¿sí? Sirve para clasificar las especies en función de su morfología, su bioquímica, su apariencia molecular. Pero vamos a ver, esta taxonomía es un poquito pequeña, este profesor fue el que me dio clase hace mucho tiempo, ¿sí? Y esta taxonomía, que es la taxonomía de Guadro, es muy morfológica, y eso es lo que quiero que aprendan. Entonces, ¿se acuerdan que estos tres taxones lo vimos? Zigomicota, escomicota, ¿sí? Quiero que miren estas características. Entonces, miren esto y miren esto. Estas estructuras que ustedes ven acá como filamentos, ¿sí ven que son continuos y medio anchos? Y ven estas estructuras acá que tienen como ejes transversales que las dividen como en cuadrados. Ese es el primer término que tienen que aprender. Ese se llama hifas, ¿sí? La hifa es la unidad generacional de los hongos miceliales o filamentosos. Y es importante por dos cosas. Las hifas se clasifican en aceptadas y septadas, ¿sí? Aceptadas es que van continuas. Y todas las aceptadas continuas pertenecen al taxón Zygomicota. Y de ahí es donde viene el término zigomicosis o mucormicosis.
¿Se acuerdan la fresa con la motita? Ahí es donde viene. Eso lo tiene que tener presente porque son así. Entonces, cuando uno ve una IFA aceptada, es lo que uno ve acá. Cuando uno ve demasiadas IFAs, es cuando uno lo llama micelio. Ahora miren acá. Este es el taxón Ascomycota. Si ven la IFA y ven estas proyecciones laterales, eso se llaman septos. Eso se llaman IFAs septadas y son de Ascomycota. ¿Vamos? ¿Entendieron esa parte? ¿La entendieron? Es lo único que quiero que sepan hasta ahora de taxonomía. ¿Vamos? Entonces, miremos algo de epidemiología. Bueno, ¿por qué es importante estudiar los ojos? ¿O por qué es tan grave y por qué pongo cara de tragedia cada vez que empiezo un tema como esto? Y es porque la mortalidad asociada a las infecciones fúngicas alcanza hasta el 100%. ¿Sí? Y eso va abajo. Si solo tenemos de recursos 12 antifúngicos frente a 145 antibióticos licenciados, pues no tenemos más otra posibilidad de que jugárnoslos por el diagnóstico o por la presunción, que es lo que les voy a enseñar. Hay un aumento en las tasas de prevalencia de las enfermedades micóticas, eso se ve en todos los hospitales a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Hay un cambio epidemiológico. Ahora todos los hongos pueden ser patógenos, ¿sí? Aunque hay miles de millones de especies, aproximadamente los que producen enfermedades invasoras son 300, ¿sí? Los que producen enfermedades sistémicas son alrededor de 25. Los que producen micosis cutáneas son alrededor de 33. Y los que producen subcutáneas son alrededor de 10. Se ve poquito, ¿no? Pero todos tienen la capacidad de producir enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque van entrando a la jugada nuevos patógenos. Y aquí, con la aparición de nuevos patógenos, aquí lo importante es que hay pacientes susceptibles, hay nuevos nichos de pacientes susceptibles. Antes uno pensaba que pacientes como VIH-Sida, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados era nuestro nicho. Antes las unidades de unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Cuando uno recibía a un paciente de unidad de cuidados intensivos, en general en estas unidades los pacientes duraban de 5 a 7 días, no duraban más tiempo. Ahora la capacidad de sostener a esos pacientes en UCI dura hasta 70 días, eso es un factor de riesgo amplísimo, ¿sí? Ahora los recién nacidos de bajo peso nacer que se sostienen mucho mejor. Ahora hay nuevos fármacos inmunosupresores, nuevas terapias biológicas, ¿sí? Los hongos se adaptan a temperaturas más altas. Todo este avance de la medicina en quimioterapia, en radioterapia, en trasplantología, el uso de antibióticos, cada ratito sacan un antibiótico nuevo que es muy bueno, ¿sí? Yo no desmerito a las cochinas bacterias, ¿sí? Pero antifúngicos es muy difícil de trabajar. Entonces hay una conciencia limitada, ¿sí? En cuanto a las infecciones fúngicas, y nosotros en diagnóstico estamos literalmente en el avance. Aquí nosotros increíblemente en micología diagnóstica, aún en los hospitales más chiquitos se hace, ¿sí? Pero el problema es que a veces los fármacos no están disponibles. Imagínense que para tratar, por ejemplo, una aspergillosis invasora complicada, ¿sí? El fármaco que se utiliza de primera es una complicada es anfotericina B. La ampolla de anfotericina B es una ampolla diaria por paciente, la liposomal. La sola ampolla diaria vale 7 millones de pesos. Y no se cuenta el apoyo médico, el apoyo de enfermería, ni donde está el paciente ubicado, las instalaciones. Y el tratamiento mínimo son 3 semanas. O sea, es supremamente costoso cuando lo hay, ¿sí? Entonces, miremos nuestro niño contexto. ¿Qué podemos decir? Hay más de 1,9 millones de pacientes que contraen una EFI. Ya les voy a explicar qué es EFI, es una enfermedad fúngica invasora. A nivel mundial, más de 3 millones de personas tienen enfermedades crónicas. Los epocosos son pacientes con in situ aspergillosis invasora, los pacientes con fibrosis quística son in situ con complicaciones. Casi el 70% de las EFIs a nivel mundial son asociadas literalmente a 3 hongos: Cándida, Criptococo y Aspergillus, y son de los que vamos a ver. Ahora, aunque son potencialmente mortales
si yo les digo que las tasas de mortalidad que uno tiene de una aspergillosis invasora en el paciente con trasplante de pulmón es del 70%, pues uno debería correr. Pero créanme, así no corra, no hay posibilidades, ¿sí? Con un estimado de 1,6 millones de muertes al año, pues aquí lo importante, y es tal vez lo que yo les hago más énfasis siempre, es mirar los factores de riesgo asociados. Eso uno lo pones como carro, uno no se los aprende de memoria, uno mira al paciente y automáticamente sabe que ese paciente tiene el riesgo, ¿sí? de la enfermedad fúngica invasora. Ya, cuando uno habla de enfermedades invasoras es una cosa, la mortalidad implícita, inclusive la mortalidad implícita es altísima. ¿Qué pasa con las otras infecciones? Las que no se consideran mortales, las enfermedades que involucran piel, tejidos blandos, mucosa, ¿sí? O infecciones por mitosis por implantación, pues también tiene su carga de enfermedad, su carga fúngica. Hay aproximadamente 1.000 millones de personas que tienen una infección fúngica en piel, siendo la cuarta enfermedad más común en la Tierra, luego de los dolores de cabeza y las caries dentales. Miren eso. Más de 135 millones de pacientes tienen infecciones en mucosa, estamos hablando de candidiasis invasoras, ¿sí? Así tenga factor de riesgo o no lo tenga. Los estados hiperalérgicos por aspergillus es que sucede la mayor cantidad de los procesos asmáticos, los asmáticos crónicos supeditados a corticoides. Están asociados básicamente a más de 23 millones de personas, ¿sí? ¿Qué podemos decir de las vulvovaginitis recurrentes en las mujeres? Pues se han reportado más de 23 millones de pacientes que han tenido por lo menos una recurrencia en este proceso, lo que aún en ellas en la depresión y en la baja estima. Y ahora, en cuanto a las micosis por implantación, las queratitis fúngicas, ¿sí? Eso es que el hongo entra y que hay una lesión ahí incidente y entra, pues hay 1 millón de pacientes que se vuelven ciegos cada año, ¿sí? E increíblemente, lo único que uno necesita es lavar bien el ojo, ¿sí? Y curar la herida, pero se vuelven ciegos porque literalmente hay que enuclear el ojo, ¿sí? Y increíblemente hay una enfermedad que se llama neumocistosis, es muy de paciente severamente inmunocomprometido VIH, es el único hongo que no tiene el bacilo, lo vamos a ver, ¿sí? Que mata más de 400 millones de personas a nivel mundial, y el tratamiento para la neumocistosis semanal vale 6 mil pesos. ¿Sí? Es así, esas son las cifras. Entonces, ¿qué podemos decir? Miremos nuestro niño contexto. Poca atención, patrones de resistencia elevados, ¿sí? Increíblemente no son microorganismos, con todo lo que les estoy diciendo, no son microorganismos de notificación obligatoria, excepto uno que es Candida auris, que lo vamos a hablar cuando hablamos de candidiasis, porque Candida auris pasó la barrera que les dije al comienzo. Ya no solamente es patógeno, es virulento. Ya no solamente es que no se transmite, ¿sí? Ya se transmite, ¿sí? Ya toca cuarentenar. Ese es el único malo de los malos, ¿sí? Por eso es que vamos a tener casi como 10 minutos hablando de Candida auris, ¿sí? Y entonces, ya, porque estaba emocionada, descansen. Pacientes inmunocomprometidos en lugar de ser patógenos puedan fortalecer el sistema inmune? Ninguno. No somos tan buenos, no son tan buenos. ¿Y me debería algo sobre el hongo cola de pavo? ¿El hongo de qué? Cola de pavo. Ah, el reiki y el shiitake.
pero esos son macromicetos. No. El doctor aquí está preguntando que si hay hongos que pueden ayudar como terapia alternativa para mejorar la respuesta inmunológica. Y es que de los hongos macromicetos hay dos hongos que son de origen japonés, que es el hongo cola de pavo y el hongo shiitake, que se han hecho estudios extensivos, además de que es un macromiceto, y se ha demostrado que este hongo tiene metabolitos secundarios que generan como una explosión de endorfinas y aumenta la respuesta inmunológica directa. Inclusive se ha estudiado para el tratamiento de cáncer y el VIH, ¿sí? Pero apenas se está estudiando. Pero no son hongos de los que estamos hablando, son hongos macromicetos.